Bueno, nik prestatu egin izan dut todas horri batzuk eta zera batzuk, baina denetik nator eta ez dakiz egon tintu den horrekin. Dana dala ingo presentatzeko ez duketin nago arrazorik. Kasetaria, historia doktorea, ikertzailea, polemista, bai? Nori bat ema ekostaiako polemika. Eginen kaseta diseinekoa, gaur egun gararen kolaboratzailea eta Europa herrialdeko korrespontsala, Venezuelan ibilitakoa, hauteskunde observatzaile moduen, gizon konprometitua eta jantzia, esaten dena. Eta dena datukak egizun moduen, Gernikara alemana, bai, ez da, Alemanan Gernikarra, edogia batera, dena edozu moduen, gure lagun eta lagun fina. Hainbat liburu idatzi ditu ingok, ez da hau lehenengoa inoraz bez. Historia liburuak idatzi ditu, Euskal Herriko historia lotutako liburuak, baina baita beste arlo batzutakoak dira. Eta, bakarrik nik liburua irakurrit nator, beraz nik trampa egiten dut, nik badakit zetaz doan, baina esango zure bakarrik harrituin nahuela Bilbon egin eban ingok aurkezpen batuen aztegi edo, ez da? Eta hagen egoan lagun batek esaban, oso lagun ezaguna, esaban ze liburu, historia liburu izeteko, ze liburu erakargarria dan irakurtzeko tagia da, ni harritu nau. Aholkatzen dutzuet erostea, ez da bakarrik propaganda eta gaitik. Lehenengo zatia da oso interesantea. Ingo kontakotzuek gero, zean badatu dauen liburua zati bitan, ez da? Lehenengoa da, nolabaiteko gertakizunaren narrazioa asmatutakoa, narrazio historian oinarrituta, eta bigarren zatia da making of-a, hasinaz bere presentazioen zati bat ostuten, making of-a, eta azaltzen dagoena, hori izango ditzateke, esaten dena, aparato kritiko esanik, ez da? Bere konstrukzio metodologikoa zetan oinarritzen da. Bigarrena da itzela, lan eskerga dago hor bilduta, baina lehenengoa ze entretinegarria den irakurtzeko, ni harritu, benetan, oso liburu agradablea da eta interesgarria. Eta beste barik, zikotingo, bera azalpenak emotea. Ingo, ongi etorria. Bueno, la verdad es que no es mi primer libro, pero es el primero que presento aquí en Guernica. Y bueno, primero, gracias por la introducción. Ya has dicho lo más importante que iba a decir yo sobre este libro. Como habéis visto, la versión impresa es un tochito así, de 600 páginas. Quien dice que no lo puede comprar porque ya no hay sitio en la estantería, también hay una versión ebook que sí cabe. Bueno, como John ya ha dicho, he dividido este libro en dos partes. ¿Por qué? Porque el Lehendakari Aguirre nos deja un relato de su fuga que hoy en día diríamos en tiempo real lo cuenta. Y claro, contar una fuga en una forma académica habría roto todo el cuento, todo el encanto que tiene este relato, que claro, es un relato histórico. Y por eso he decidido dejar trabajar a las dos profesiones que llevo en mi alma, el periodista y el historiador conjuntamente, cada uno escribiendo su parte. Pienso que cada ciencia se basa en la producción de datos, es decir, sean las ciencias naturales o las letras, lo que hacen investigadoras y investigadores
con sus investigaciones es producir datos. Luego los datos en sí son los que cuentan la historia. Puede ser la historia de un virus y cómo combatirlo, como también puede ser la historia de una fuga. Por eso he decidido esta separación en dos partes, en el making of, que es absolutamente necesario para que un libro sea científico. Yo tengo que mostrar primero qué otros historiadores ya han escrito sobre este tema, qué fuentes hay y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con unos o con otros. Por lo tanto, así otras personas que están interesadas en el tema pueden revisar lo que yo he dicho. Encuentran ahí las fuentes, los libros, etcétera, que he citado. Por otro lado, los datos que he extraído de esta investigación los he puesto en la primera parte, y esto sí es un cuento cronológico que nos lleva a los campos de batalla en Bélgica, donde el Lehendakari Aguirre y su familia fueron sorprendidos por el avance alemán y luego pues, su paso por la clandestinidad. No os preocupéis, no os voy a contar lo que he escrito en el libro, os voy a contar más bien cómo ha sido la investigación, y para eso he hecho una pequeña presentación con fotos que no han entrado en el libro porque la editorial me ha ofrecido la elección, o fotos o más páginas para escribir, y he optado por más páginas para escribir. Bueno, Aguirre, Guernica, dos nombres que están muy unidos. Recientemente hemos conmemorado el 85 aniversario del bombardeo de Guernica. Sobre Guernica, como todos sabemos, primero cayeron las bombas, después las mentiras, y este símil también lo podemos referir a otros sucesos, sea tanto y personas. Por ejemplo, a Aguirre también, él vivió la guerra primero aquí, luego en Alemania. Eso de las bombas, él sabe muy bien qué efectos tienen. Las mentiras también, porque en su época era también víctima de campañas difamatorias que luego se reprodujeron en los años 2000, por ahí. Me voy a referir a ello un poco más tarde. Luego, claro, Guernica hoy en día también a nivel internacional es símbolo de la paz, de la cultura, y ante eso se olvida un poco también que Guernica también es el símbolo de la libertad. Para eso no hay que recurrir hasta los fueros, que sí tienen algo que ver con eso, pero con Aguirre hay que tener en cuenta que él aquí en Guernica en 1936 juró su cargo, y esto no era un mero acto simbólico, sino mucho más, porque era el primer político vasco que juró aquí su cargo, y de hecho hasta hoy en día la fórmula que él emplea han empleado todos los demás lehendakaris que juraron su cargo a partir de los años 80. Luego, lo importante es, y también es muy importante tener este detalle en cuenta, en Guernica se realizó lo que hasta entonces había sido nada más que un proyecto político. Hasta octubre de 1936, el PNV y también otros partidos y organizaciones del amplio movimiento abertzale pues pedían un gobierno autónomo que por las circunstancias de la guerra se realizó en aquel momento. Y por primera vez, sí, un partido o partidos políticos de la época, bajo el liderazgo de Aguirre como presidente, pusieron en práctica o asentaron las bases para que una nación vasca tenga su Estado, con un gobierno que vemos aquí. La foto está tomada en la Casa de Juntas.
entonces la Icoriña dejó de ser definitivamente solamente la bandera de un movimiento, de un partido específico como el PNV, sino se convirtió en una insignia nacional, habrá que decir, y luego también un escudo, etc. Y en última consecuencia, incluso Aguirre tenía que asumir el comando supremo sobre el ejército de Euskadi. No voy a ir más en estos detalles porque no forman parte del libro. A partir de octubre del 36, Aguirre personificaba la institucionalización de Euskal Herria como Estado, y por eso ya en su época se ganó la enemistad por parte del gobierno golpista de Francisco Franco y de sus aliados alemanes e italianos. Sobre aquella época, él escribió un libro autobiográfico de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín. Este bonito ejemplar, creo que es de la tercera edición, es de 1944. Lo encontré en la biblioteca de mi padre. Y a principios de los años 90 estaba estudiando historia en Alemania y quería tratar la formación del primer gobierno vasco en un trabajo final de curso que tenía que hacer. Entonces era difícil tratar un tema vasco desde una perspectiva vasca, y porque por lo general también en las universidades alemanas predominaba la corriente, vamos a decirlo, española, es decir, enfocar un tema partiendo desde trabajos de historiadores españoles no era ningún problema. Si eso se hacía desde otro punto de vista, muchos catedráticos me decían: vale, nos parece muy bien que usted lo enfoque desde otro punto de vista, pero por favor, que no sea un trabajo polémico, propagandístico y tal. Es decir, ya venían con el chip de que si cambias de posición, automáticamente estás trabajando con fuentes de segunda y tercera importancia, y segundo, puede ser un trabajo propagandístico. El punto flaco de este libro en aquel entonces para mí eran los capítulos en los que Aguirre trataba su fuga por Alemania. Claro, que un vasco se fuga de la Gestapo, encima consigue escapar, pues suena un poco a James Bond, a ciencia ficción o a propaganda anti-alemana de la Segunda Guerra Mundial. Para complicar el punto de partida, entonces, pocos años antes, en Alemania había estallado el gran escándalo sobre los diarios falsificados de Hitler, y que arruinaron muchas carreras de periodistas, pero también de algunos historiadores. Desde entonces, más o menos todos los libros que podrían parecer autobiográficos, incluso diarios, estaban bajo sospecha de ser una falsificación en potencia. Y entonces yo me había obligado un poco a revisar, a ver, ¿es verdad lo que dice Aguirre sobre su fuga en Alemania? El resultado, pues eso, es este libro de 600 páginas, porque había mucho por investigar y contrastar, y os cuento un poco cómo ha sido la investigación. Primero, en un principio simplemente quería averiguar si era verdad lo que Aguirre decía sobre su estancia, porque en el propio libro de Guernica en Nueva York, pasando por Berlín, él dice que ha cambiado nombres de personas para proteger a personas que le han ayudado tanto en Bélgica como también en Alemania. Por otro lado, Aguirre no sabía alemán, por lo tanto algunos nombres que él apuntó, nombres alemanes, lo apuntó como los había escuchado, y por supuesto no eran
la ortografía no correspondía a la ortografía que yo había aprendido en la escuela. Segundo, una vez comprobado que lo que decía Aguirre era verídico, también quería encontrar una respuesta basada, científica, por qué Aguirre logró escapar de la Gestapo, pero no sus dos homólogos de la época del 36-37, el presidente catalán Lluís Companys, que fue detenido en 1940 por los alemanes y entregado a Franco, y por otro lado Francisco Largo Caballero, que era presidente del gobierno republicano en la época cuando Aguirre gobernaba en Bilbao, desde Bilbao. Bueno, mis primeros fuentes, como he dicho, han sido de Guernica, Nueva York, en diferentes versiones que se publicaron a partir de 1980. Luego en 1997 Iñaki Gaña publicó una transcripción del diario de Aguirre que había encontrado en una biblioteca norteamericana. Debido a los errores que cometió, se generó un gran debate, sobre todo por parte de historiadores cercanos al PNV, que por un lado tenían razón a la hora de criticar lo que estaba mal, por el otro lado, claro, también se sentían un poco molesto que un destacado escritor de la izquierda abertzale, más una editorial como Chalaparta, se metieran en su terreno, encima hablando pues, sobre su ícono político número uno, que era Aguirre. Luego, en el 2010, la Fundación Sabino Arana sacó, a raíz de este debate, su versión comentada del diario de Aguirre, y con eso yo, como historiador, tenía por fin una fuente fiable del diario original de Aguirre. Esta última edición la sacaron en forma transcrita porque, como podéis quizás intuir desde donde estáis sentados, que tenía una escritura bastante difícil de leer y para mí es la mejor edición que hay a la hora de trabajar la estancia de Aguirre en Alemania y luego también en América. Y como último, hace unos años me hicieron llegar la correspondencia del millonario Manuel Enchausti, que era muy amigo de Aguirre y con su poder adquisitivo le ayudó a financiar su fuga desde Alemania a Suecia y de ahí a América. Lo que siempre tenía claro es, aparte de comprobar de lo que Aguirre decía en su libro autobiográfico, quería encontrar documentos y pruebas de que él había estado realmente en Alemania. Claro, no podía buscar con su nombre auténtico José Antonio Aguirre Lecube, sino tenía que mirar por José Andrés Álvarez Lastra, que es la identidad falsa que ha utilizado en la clandestinidad. Él tenía un pasaporte panameño auténtico, pero con esta identidad falsa. Y cuando Egaña publicó su versión del diario de Aguirre en 1997, esto me dio un nuevo empujón a seguir con la investigación, porque, como os podéis imaginar, un fugitivo ya en vida o en aquella época pues deja el más mínimo de pistas. Y claro, para un historiador que quiere seguirle la pista 50 años más tarde de su fuga, teniendo a una guerra devastadora en medio, pues es un tanto difícil. Y como Aguirre dijo que en enero del 41 había estado en Hamburgo, escribí el archivo municipal de Hamburgo y voilà, me contestaron
Que sí, que bueno, a este Álvarez Lastra no lo encuentran, pero a un cónsul panameño, Guardia Jaén, sí. Y que este hombre era el hombre que le había facilitado el pasaporte a Aguirre, solía estar en una pensión que estaba en este edificio. La foto, como podéis ver por los coches, es del 97. Y claro, me dio una gran alegría ver este lugar sabiendo, joder, por aquí ha pasado Aguirre y este pequeño éxito después de una gran sequía de muchos fracasos, pues me dio mucha alegría y me mostró que estaba en buen camino. Luego, bueno, pasan los años y os tengo que reconocer, también he escrito otros libros, es decir, no he estado estudiando o investigando permanentemente el tema de Aguirre. Pues en el 2016, junto con el Euskal Etxea de Berlín, sacamos este plano donde, por un lado, en el barrio de Charlottenburg, indicamos los lugares donde él vivía, donde él se movía, que ahí, bueno, estaba en este lugar porque ahí cerca se encontraban los consulados sudamericanos que él solía frecuentar. Luego, en este segundo mapa, indicamos los lugares históricos, o entonces políticos, que él visitó en el centro de Berlín. Aquí arriba está la puerta de Brandenburgo, por ejemplo, y esta es la avenida Wilhelmstraße, que era el centro político de Berlín, del Reich Nazi. Aquí creo que el número 6, si no me equivoco, sí. Ahí estaba la Cancillería de Hitler y en un momento dado Aguirre apareció delante de la Cancillería y vio como Hitler salió al famoso balcón con el ministro de Asuntos Exteriores japonés. Y claro, Aguirre, un hombre buscado por las policías alemanas y franquista, pues se hallaba justamente delante de Hitler en la muchedumbre que estaba saludando al Führer nazi. Luego, esta es mi joya privada, la llamo el acta de nacimiento de Aguirre, o de Álvarez, mejor dicho. Es la primera firma que él ha puesto como José Andrés Álvarez en un documento belga con el cual solicita una tarjeta de extranjero. Con esta tarjeta y con esta solicitud, él legalizó su estancia como Álvarez Lastra en Bélgica. Y este documento he podido encontrar porque en los últimos 5 o 10 años se han digitalizado un montón de archivos, catálogos, y encontré pues, el nombre en un municipio belga, en Amberes, y bueno, me mandaron una copia del dossier y eso pues es lo que yo llamo el acta de nacimiento. Seguramente en un archivo panameño tal vez hay un acta de nacimiento falso sobre Álvarez Lastra, si es que existe, pero todavía no se ha encontrado. Claro, una fuga sin caza es un viaje. Y una caza sin fuga es un viaje con mucho estrés. Es decir, si hablamos de fuga, también tenemos que hablar de caza. Lo que hace Aguirre es que nos cuenta su fuga desde su perspectiva. Falta ver el otro lado, quién le perseguía, quién lo hacía. Y dice Aguirre que siempre ha sido la Gestapo la que estaba detrás de él. La Gestapo estaba en esta sede, en la Prinz-Albrecht-Straße número 8. Este edificio ya no existe, se encontraba más o menos aquí. Esta es una foto del 2013, este lugar sigue existiendo. En todo este solar había varios edificios que albergaban más o menos los cuarteles generales de las SS. Y en este edificio se llama La Topografía del Terror, es un centro de documentación
sobre el sistema represivo nazi. Y lo que queda de la cárcel o lo que queda de la sede central de la Gestapo solamente son estos restos de muro aquí abajo, no aquí arriba. Esto es el viejo muro de Berlín. Aquí abajo, donde anda la gente, se hallaba los calabozos de la Gestapo. Por ahí empecé a investigar también en los años 80-90 cómo funcionaba la Gestapo, cómo estaba organizada. Y para averiguar quién podría haber sido el comisario, el agente que seguía a Aguirre, si fuera así. Luego, por una casualidad, encontré las fichas de la Gestapo, que la Gestapo hizo de Aguirre. Aquí pone Aguirre, donde vivía, Santander, París, ponían. Es una entrada del año 1937 y aquí dice: Aguirre era, cita, presidente de la República Vasca. Bueno, quien ha estudiado la historia aquí de la Guerra Civil aquí sabe que el gobierno vasco nunca proclamó la República Vasca mientras estaba en Bilbao. República Vasca es la traducción alemana de Euskadi, porque utilizar el término Euskadi en Alemania no tenía sentido porque nadie lo iba a entender. Por lo tanto, los nazis lo tradujeron con República Vasca, y hay que tener en consideración que república era un término peyorativo en aquella época. Ellos se consideraban un Reich, un imperio, y república era algo de socialistas, demócratas y tal, y que no se quería. Luego dicen que se escapó después de la toma de Santander hacia París. En otro se le ubica pues cerca de Barcelona, y que eso es el 38, y que es el jefe del gobierno vasco, pero que ya no tiene importancia política. Está en contacto con el líder de los catalanes, Companys. Los dos están en oposición hacia el gobierno comunista y están monitoreados. Lo que no dice esta ficha es quién les espía, si son los comunistas o si son los propios franquistas. Bueno, aparte de eso, encontré en el archivo del Ministerio Exterior alemán pues algunos documentos relativos a la guerra civil, y me quedé bastante sorprendido que en una carpeta encontré el original de una portada del diario ABC, que entonces era de República, con la cara de Aguirre. Es la única foto de Aguirre que he encontrado en archivos alemanes. Y aquel informe tiene que ver con el Estatuto de Autonomía del 36, y el entonces máximo diplomático alemán dice: bueno, aquí os mando a Berlín el Estatuto Vasco. No lo he traducido porque supongo que en poco tiempo hemos ocupado el País Vasco, entonces tampoco habrá más autonomía, más autogobierno en el País Vasco. El tema de la foto me parece interesante porque si hubiera habido una coordinación entre la Gestapo y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Gestapo podría haber tenido una foto de Aguirre para saber a quién están buscando en el año 1940. Como he dicho antes, Aguirre, que se encuentra con su familia que está refugiada en Bélgica, se le sorprende o es sorprendido por la invasión alemana de Bélgica y Francia, y por eso pasa a la clandestinidad cuando los alemanes ocupan Bélgica. En agosto de 1940 se produce el primer encuentro entre policías alemanes y franquistas en Berlín. A Aguirre le seguía la Dirección General de Seguridad, la DGS,
su par alemán se llama el Alemán Reichssicherheitshauptamt, que significa Oficina General de Seguridad del Reich. Y aquí vemos la plana mayor. Jefe de la DGS era este hombre, conde de Mayalde, José Finat, un aristócrata y falangista hasta la médula. Detrás suyo tenemos a Reinhard Heydrich, que era el jefe de la Oficina General de Seguridad del Reich. Lo que no se ve en esta foto es que Heydrich se ha puesto en segunda fila porque le saca una cabeza a Finat. Y este hombre es general Kurt Talüge, que era el jefe de la policía del orden. ¿Por qué esta foto? Porque no hay documentos sobre esta visita, no hay ningún programa de visita, por lo menos no en los archivos alemanes, por eso para el libro he tenido que hacer la investigación a base de fotos. Los alemanes casi todos los he podido identificar, los que están aquí. A los españoles solamente, en este caso a Finat, y este es Manuel Rodrigo Zaragoza, entonces comisario general de orden en la DGS. Es lamentable que hasta ahora no hay ningún trabajo científico sobre la DGS que nos aclara quién ocupaba qué funciones dentro del aparato policial español en aquella época. Para saber quién andaba detrás de Aguirre me tenía que meter en estos dos sistemas policiales que son bastante diferentes porque, claro, Ramón Serrano Suñer era el ministro de Gobernación entonces. En los libros de historia siempre se dice que cuando vino a Alemania en 1940 lo hacía como ministro de Asuntos Exteriores, un cargo que todavía no había ocupado, sino que seguía siendo de Gobernación. Bajo su mando estaba la DGS y por lo tanto Finat. Aquí tenemos otra vez a Rodrigo Zaragoza. A estos dos hombres no los he podido identificar, son fotos que he tomado de la foto anterior. En la parte alemana lo tenemos más fácil. Este es Frick, el ministro de Interior, es decir, homólogo de Suñer, pero bueno, Frick en teoría era superior de Heinrich Himmler, jefe de las SS y jefe de la policía alemana, pero Frick no se metía en los asuntos de Himmler y Himmler pasaba olímpicamente de su ministro de Interior, es decir, tenía su propia agenda y encima, bueno, lo único que hacía el Ministerio de Interior es recibir el dinero para pagar a la estructura de las SS. Como jefe de la policía alemana mandaba sobre la policía de orden, que el equivalente español entonces era la policía armada, y de hecho Serrano Suñer, el gobierno español, pidió ayuda a Himmler para que mandara expertos para entrenar a la policía armada, que era un cuerpo nuevo entonces. La otra rama era la Oficina General de Seguridad, que comprendía tanto a la Gestapo, aquí es el jefe de la Gestapo, el famoso Müller, y la Policía Judicial o Criminalística de Artur Debe. Esto solamente es un organigrama muy general, que había mucho más por investigar. Ahí solamente os quería mostrar un poco la importancia que para esta investigación ha tenido también meterse en el tema de la organización policial. Para Alemania se puede llegar más o menos de las oficinas hasta las secciones para determinar qué personas han ocupado qué puestos y tal. Algo para España no hay. Esta foto es muy interesante porque obviamente a Finat se le mostraron cómo la policía judicial buscaba a personas fugitivas.
no hay una foto de Finat con el jefe de la Gestapo. No puedo excluir que no se hayan encontrado, pero no he encontrado ninguna prueba. Tal vez, tampoco, no sé qué actas le demuestran a Finat, quizás no vemos ahí el dossier que, por ejemplo, la Gestapo tenía del vicelehendakari Leizaola, pero parece que les están explicando cómo la policía judicial buscaba a fugitivos en aquella época. Durante esta visita, Himmler llevó a Finat al campo de concentración de Sachsenhausen, que está cerca de Berlín. Aquí es el comandante de Sachsenhausen, del campo de concentración, y este es el responsable de toda la organización de los campos de concentración, porque no solamente tenían Sachsenhausen, sino también otros como Dachau, Buchenwald, Mauthausen, etc. Es decir, durante esta visita, Himmler mostró a Finat todo su aparato represivo. Poco después de Finat viene Serrano Suñer a Berlín. Esta foto la tomaron en un cuartel de las SS en Berlín. Le acompañan 40 personas. Entre las 40 personas que componen la delegación española está este hombre, un navarro, general Antonio Sagardía Ramos, en el uniforme de la nueva Policía Armada. En Cataluña a Sagardía Ramos le llaman el carnicero de Pallars porque dictó que para cada hombre muerto de su guardia personal iba a fusilar 10 catalanes y según los catalanes pues cumplió con esta promesa. Aquí tenemos Espinosa de los Monteros, entonces embajador español en Berlín, y es tío abuelo de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Parlamento Español. He investigado la estancia de Suñer en Berlín porque en su séquito había una persona que podría ser esta, Pedro Urraca, el agente que llevó detenido Companys de París a Madrid. Antes he hablado de la traición de Serrano Suñer. La traición consiste en que Suñer pasa de hacerse cargo de los 120.000 exiliados españoles en Francia. Las SS, durante su visita, decreta que los combatientes, los 9.000 excombatientes españoles de la Guerra Civil, pasen a disposición de las SS. Y esta orden se emite cuando Suñer está en Berlín. Suñer podría haber intervenido y haber dicho no, estos son ciudadanos españoles y vosotros en todo caso se los lleva a España pero no a Alemania. Pero Serrano Suñer pasa olímpicamente de esto. Para mí es un acto insólito porque un Estado deja o pierde su razón de ser cuando ya no se preocupa por sus ciudadanos. Y ahí se ve claramente una separación entre ciudadanos que les interesan y ciudadanos que lo dejan al margen. Hoy en día vivimos esta misma situación con el periodista detenido en Polonia, Pablo González, que ahí se está pudriendo en una cárcel sin que alguien por parte del gobierno español se haga cargo de su caso. Bueno, Himmler luego viene a Euskal Herria y también a Madrid. Aquí supuestamente está otra vez Urraca, yo por lo menos le veo ahí. Himmler y bueno, el encuentro con Franco. Urraca, aunque tenía un rango muy bajo, agente de segunda clase, es decir, ni siquiera llegaba a inspector, sí se movía en la sombra. Uno de sus amigos era Serrano Suñer y el otro Finat, que no aparece en esta foto. Urraca, siguiendo el paso a Urraca, al que le condenan
a muerte en Francia por su colaboración con los nazis y el expolio de judíos. A Urraca, por supuesto, no le pasa nada en el Estado español, sino después de la Segunda Guerra Mundial le destinan en Bruselas. Y desde Bruselas sigue arremetiendo y actuando contra el gobierno vasco y también especialmente contra la familia Aguirre. He encontrado en un archivo belga un dossier que lleva el nombre Jean Aguirre, es decir, Juan Aguirre, y empieza con una información confidencial, según la cual en la Avenue Marceau, número 11, que era la sede del gobierno vasco en exilio, operaba una organización pro-soviética. Imaginaros, sería lo mismo como decir hoy en día que el PNV es pro-ruso, pues entonces pues pro-soviético. Los belgas iniciaron una investigación y es un poco curioso porque luego el comisario general de Amberes dice sí, hemos encontrado a Juan María Aguirre, que es independentista vasco, que tiene aquí una empresa junto con otro vasco, Martín de Lassa, pero los dos son católicos y todos los domingos acuden a misa, es decir, de prosoviéticos nada. En fin, el libro va un poco más allá de la fuga de Aguirre, porque en 1956 regresa a Berlín a un congreso que celebra el mundo cristiano-demócrata en la capital dividida de Reich. Desgraciadamente no he encontrado ningún relato suyo sobre su regreso a la capital, porque me habría interesado conocer su opinión, ya que cuando vivía ahí clandestinamente en Berlín siempre había dicho: los alemanes van a perder la guerra, los alemanes van a perder la guerra. Y eso en el año 40 y 41, cuando él estaba ahí, eso, no sé, hacía falta mucha convicción para decir semejante cosa cuando Hitler estaba ganando una batalla tras otra, ocupaba un país tras otro, y Aguirre dice: no, estos van a perder la guerra. Y sobre todo cuando atacaron a la Unión Soviética en julio del 41, Aguirre dijo: no, ahora esto se ha acabado, que los alemanes tienen los días contados, o Hitler tenía los días contados. Bueno, así que hay también un capítulo sobre su viaje ahí, que creo que también es interesante porque la CIA monitoreaba desde la segunda fila el encuentro de los demócratas cristianos en aquella época. Un hecho que a Aguirre no le habrá causado mayor problema, porque cuando llegó a Estados Unidos en 1942 ya estableció contactos con la inteligencia norteamericana para luchar contra los fascistas italianos, los franquistas españoles y los nazis alemanes en América Latina. Bueno, el último capítulo no lo podía evitar, que me veía en la obligación de denazificar a Aguirre, y quiero subrayar que he utilizado el término denazificar antes de que Putin empezara con su guerra en Ucrania. En 1997 se nazificó, entre comillas, el discurso político en el Estado español cara a la política o la situación política en Euskal Herria, por un rifirrafe entre Julio Anguita y José María Aznar, debido en torno a la ilegalización de Herri Batasuna. Luego el PP en aquella misma época tenía la intención de imponer aquí cierta estrategia mediática, un mensaje único. Cito un documento interno del PP que en su día llamó la atención y que luego pasó al olvido, lo he rescatado para aquel capítulo, porque se ve claramente que se inicia una estrategia que con el pacto de Lizarra-Garasi y luego con el plan Ibarretxe, el PP lo utiliza para atacar en primer lugar al PNV y en segundo a Ibarretxe, o al revés, y utilizan a Aguirre como una piñata
nazificándolo. Por ejemplo, el autor de este libro, Díaz Herrera, titula el capítulo sobre la fuga de Aguirre, un nazi viaja a Nueva York. Y me habría interesado muy mucho cómo argumenta este señor el carácter nazi que atribuye a Aguirre, pero claro, en tiempos de la posverdad estas cosas no hacen falta, se puede decir lo que uno quiere. Y este último capítulo también lo considero como una defensa de la ciencia y la historia en este caso contra la posverdad que hemos visto en estos 2 años de pandemia, que es la enemiga letal de la ciencia. Luego, quizás habéis visto el documental Una esvástica sobre el Bidasoa, donde se da otra vez al PNV diciendo que había contactos con nazis y tal, y esto sigue hasta hoy en día. Este artículo, creo que el 21, esvásticas y lauburos cuando los nazis intentaron hermanarse con los vascos. Pues os puedo decir que los nazis no querían hermanarse con los vascos y que no hay ninguna prueba, y en el libro también desmonto la argumentación de algunos historiadores, entre ellos de un alemán que vive en Zarauz, sobre este tema. Bueno, esto ha sido más o menos el gran repaso por las 600 páginas y ahora os toca a vosotros. Galdea bat dagoen hortik hasteko. Ostantzean ni hasiko naiz galdera batekin. Badakit larri apuntatzea dela, baina nor da Zarautzen bizidan aleman hori? ¿Quién es alemán que vive en Zarauz? Ya, pero bueno, ¿y cuál es el...? Hay una pequeña polémica con él, me imagino, respecto a su trabajo. Bueno, Ludger Mesa ha escrito una biografía él solo sobre Aguirre que se llama, ¿cómo se dice? Profeta, algo con pasión y profeta, no, el profeta pragmático o algo así. Y ahí dice que hay una relación entre el PNV y un alemán en Berlín, un tal Werner Best. Subraya el carácter de Best en el sentido de que Best había sido un alto jerarca de las SS, y sobre este punto se construye una línea argumentativa que Best, que quería una Europa según las fronteras étnicas y no estatales, y por lo tanto podría haber favorecido la creación de una Euskadi o Euskalería, estado satélite bajo tutela nazi. Eso más o menos es en grandes rasgos la argumentación. Y yo le arrebato eso porque cuando Best llega a París, ya no es un cargo de las SS, lleva el uniforme de la Wehrmacht, del ejército, y trabaja en la administración militar. Es el responsable del aparato policial ahí, y los vascos como Francisco Javier Landaburu, que tienen que ir donde él, porque tienen que solicitar permiso. Landaburu, por ejemplo, necesita un permiso para poder viajar de Francia a Bélgica, porque Landaburu tiene 50.000 francos franceses que tiene que entregar al hermano del Lehendakari para financiar la estancia en la ilegalidad del Lehendakari. Best, por el otro lado, claro, aprovecha estas necesidades para abundar y toma, ¿tú quieres el permiso? Pues cuéntame cómo está la situación política del País Vasco.
y tal. Y de ahí, tanto Mies como otros historiadores que han trabajado con él, crean unos contactos que de esta forma no ha habido. Es decir, lo que cuentan algunos nacionalistas vascos son informaciones así generales: sí, somos vascos, queremos esto y tal. Nuestro autogobierno ya lo queríamos antes de la guerra civil, y en cada momento subrayan también que esto de Guernica no se les ha olvidado. Y si los alemanes quieren algo de ellos, pues primero tienen que mostrar algo de buena fe, y ahí más o menos se acaban las cosas. De todos modos, pues en el libro critico que Mies ha interpretado mal un informe, y que hay que ver las cosas de diferente manera. Pues es una versión resumida, podría ir más al detalle, pero creo que esto va más allá de esta charla. Bueno, mikrofon hartuko dozu, ez dakit beste, ez da hemen urtetarren, baina zuei aukera motearren bai, ez dakit beste mikrofonoi dagoen edo ez. Hau bakarra da. Bakarra da. Ez dakit, galdea dagoen. Nik badauka beste galdera bat, horren aprobetxatuko dut, Has comentado que habías encontrado información en los archivos alemanes, bueno, respecto a la Gestapo, estructura represora, etcétera, etcétera, y que en cambio no habías encontrado información suficiente en los archivos españoles. Y de paso aprovecho, en la presentación de Bilbao comentaste que en un momento dado te animó mucho un hallazgo de documentación que te pegó un empujón subidón, vamos a decir, para seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues un poco los problemas de las fuentes, de las diferentes fuentes, y luego un poco también pues el trabajo sufrido de investigador y a la vez entre comillas, el placer del hallazgo. A ver qué nos puede comentar Ingo de eso. Claro, el trabajo del historiador consiste en llegar a las fuentes, a los documentos, y por lo general acudimos a archivos estatales, y los archivos estatales hoy en día han puesto sus fondos en internet. Es decir, podemos consultar, entrar en una página web y buscar, y ojalá encontramos lo que buscamos. Por ejemplo, en Alemania trabajo ante todo con el Archivo Federal o el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, hasta cierto punto estos ponen el nivel como tiene que ser un catálogo y tal. Fue a la página del Ministerio de Interior español, de su archivo general, y claro, tecleé ahí en Dirección General de Seguridad y eso, pero las informaciones que había, pues no sé, no me decía nada. Y claro, yo no, como historiador libre, no tengo ningún millonario como Inchausti atrás que me pague el viaje y tal, pues tengo que saber primero qué voy a encontrar en un archivo y después tomar la decisión si viajo hasta ahí. Y sí, lo cual supone un gasto considerable en dinero, en tiempo, etc. Y entonces, conociendo varios historiadores como Ángel Viñas, por ejemplo, que han criticado fuertemente que Serrano Suñer, cuando en 1942 deja el Ministerio de Asuntos Exteriores español, se lleva toda la documentación que tiene que ver con su trabajo ahí en el Ministerio, y de paso también se lleva el material del Ministerio de Gobernación también. Es decir, falta documentación considerable, y claro, yo he tomado la decisión, vale, yo no me voy a arriesgar en viajar a Madrid e iniciar una investigación sobre nada. Por eso decidí, bueno, lanzar un globo de oxígeno, a ver qué pasa, y escribí al Archivo General del Ministerio de Interior. Bueno, estoy escribiendo este libro sobre Aguirre,
Supongo que ustedes tendrán un acta o actas, informaciones sobre Aguirre y me gustaría consultar. De 4 semanas, que es un tiempo razonable, me contestaron que por favor les mande la solicitud por escrito y por correo. Es decir, estas cartas escritas a mano y esto metido en un sobre llevado a correos, con esto nada de digitalización, etc. Bueno, lo hice y pasa un año, no hay ninguna respuesta, pero claro, también estamos en plena pandemia y tal, año y medio, y pienso, joder, ya les llamas, dices algo, pues no, ya descarté esta vía porque también me habría supuesto iniciar otra investigación más, aparte de mi macro investigación y las micro investigaciones que os he contado ya. Y bueno, el 22 de enero, un jueves, sale el libro, ya entrevistas y tal. El lunes después me toca en el timbre el cartelón, bajas por favor, tienes aquí una carta certificada. Bueno, ¿quién me ha mandado una carta certificada? Bajo y me entrega la carta, Archivo General del Ministerio del Interior Español. Y noto que hay un DVD metido. Joder. Sudando la gota gorda, meto el DVD. Tengo el lector de DVD todavía en casa, ¿no? Para el ordenador. Lo meto y veo los PDFs, digo, me cago en Dios, ¿qué es esto? Ahora viene el dossier de la DGS sobre Aguirre y puedo cambiar la mitad de las páginas que he escrito en este maravilloso libro. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a las informaciones que me han mandado ahí, que son de la guerra civil y son informaciones sacadas. Algunas sobre Aguirre son informaciones sacadas del Diario Oficial del País Vasco, así se llamaba el boletín oficial del gobierno autónomo de aquella época. Y yo dije, joder, si el trabajo policial consistía en copiar lo que había en el diario oficial, pues vale, pues ya está, pues he tenido suerte, pero esta forma de trabajar es, bueno, para mí ha sido un aviso para las siguientes investigaciones que hago, porque esto puede joder a uno bastante. Así que vais avisados. Un placer tenerte aquí con nosotros. Ahí. ¿La caza de el libro, lo centras sobre todo en Alemania o vas un poco más allá? Porque yo de la estancia en Cuba, pues tuvimos contacto con gente que nos dijo que anduvo por allí también y por seguridad como que nadie debe salir del aeropuerto y no sé colocarlo en fechas ni en momentos. No sé si tiene que ver algo con esto. Si el libro empieza... Bueno, el libro real empieza más o menos un día antes de que él va a Bélgica a reunirse con sus familias, sus 2 familias. Hay que saber que tanto su madre con los hermanos de Aguirre como también la familia de su esposa, Marizabala, se hallaban refugiadas en Bélgica. Y Aguirre dice que, bueno, que habían estado más o menos año y medio sin verse y por fin había conseguido la documentación francesa para poder cruzar la frontera hacia Bélgica y sobre todo también para regresar. Ahí le sorprende la guerra, como se suele decir, y luego, claro, lo que hago es que cuento más o menos en tiempo real, un poco resumido, cómo fue su fuga hasta Suecia y también a América Latina. Termina en Nueva York finalmente, pero claro, desembarcan primero en Brasil. Y luego, claro, Aguirre llega a Brasil como Álvarez Lastra, pero él no es Álvarez Lastra, quiere volver a ser Aguirre Lecube. Pero es un poco difícil, si viajas solamente con un pasaporte que acredita esto, quitarte la falsa identidad de encima y conseguir que te vuelvan a reconocer tu auténtica. Hay un papel importante
Manuel Inchausti y sus contactos con los norteamericanos. Al final Aguirre consigue todo eso y yo sigo un poco el tiempo un poco más allá, porque una vez instalado en Estados Unidos, Aguirre se junta con representantes de los servicios secretos ingleses y luego también con los norteamericanos. Y cuento un episodio en el cual él interviene en Venezuela en una operación que tiene como objetivo robar a los españoles su código secreto con el cual solían encriptar su comunicación entre la Embajada Española de Caracas y las demás embajadas españolas en el continente sudamericano y también con Madrid. Y tal. Así que voy un poco más allá, pero no lo profundizo demasiado porque si no me habrían salido 1000 páginas fácilmente. Opa, Ingo. Yo quería hacerte una pregunta un poco valiendo para el tema del Guernica. Que a ver si es verdad, igual tú sabes que has estudiado tanto a Aguirre, que estuvo como muy cerca de traer el cuadro aquí, pero que por un cierto, o sea, como que Picasso dijo que lo pide a Aguirre para traer el cuadro a Guernica y que Aguirre hizo un poco de desprecio a Picasso y que al final eso le echó un poco para atrás o así, que es como una historia que se oye, que no se sabe si es verdad o es mentira, que igual se estuvo muy cerca de traer el cuadro y porque Aguirre hizo un poco de desprecio a Picasso o hizo algún comentario sobre él. Si sabías algo, ¿eh? No, no sé nada y no sé cuándo se han podido, no sé, como historiador me cruje un poco la cronología porque Aguirre muere en 1960 y en 1960, bueno, Franco todavía no tenía que atar nada porque estaba bastante bien consolidado, bien puesto aquí en el Estado español, es decir, tampoco se veía una democratización en este sentido. Lo que Aguirre sí hizo fue en 1947, y eso también menciono en el libro, quería que le cogieran como testigo de cargo para declarar en uno de los subsiguientes juicios contra criminales de guerra. Después de haber sentenciado a los principales criminales de guerra como Göring, Ribbentrop y esto en 1946, hubo más juicios en Nuremberg y uno se dirigió contra la cúpula militar alemana y uno de los generales o mariscales generales acusados era Hugo Sperle, el primer jefe de la Legión Cóndor. Y entonces Aguirre sí escribió el tema de Guernica y se presentó, se dirigió por escrito al Tribunal Internacional Militar y tal. No sé qué le respondieron, pero sabemos que no le llamaron porque entonces no se juzgaron crímenes cometidos anterior al 1 de septiembre de 1939, que es el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, con el ataque alemán contra Polonia. Eso es el único punto que a mí se me ha ocurrido o que he encontrado en relación a Guernica. Ingo. Arratsaldeon eta zorionak eta eskerrik asko indako lanagatik. Aprovecho que te ha hecho la pregunta Maitane. Yo quisiera preguntarte, o igual que profundizaras o contextualizaras, claro, la figura del Lehendakari Aguirre, con todo eso repercute, la caza que esto supone, ha tenido diferentes aspectos y uno de ellos también ha sido el ahogo por parte del franquismo pues hacia la familia, hacia los bienes, empresas y demás que han tenido, que han sido usurpados, quitados, y cómo se ha dado esa apuesta o esa forma de ahogar a Aguirre y a su entorno, digamos, y en qué contexto y cómo se dio. Que profundizarías un poquito en el tema. Claro, una fuga cuesta dinero. Si un viaje pues cuesta dinero, pues una fuga triple o mucho más
que un viaje normal, y por eso me pregunté de dónde sacó el dinero, si se estaban fugando como unos refugiados normales y corrientes, escapándose de las bombas alemanas en Bélgica. Y por eso pues investigué también de la manera posible y razonable este aspecto. Había un trabajo hecho por un historiador, Pedro Baruso, sobre la explotación de Aguirre. Por casualidad, mirando el boletín oficial del Estado, encontré las entradas respectivas a la familia de su mujer, a los Zavala, que también fueron expropiados, más o menos. La familia Aguirre era propietaria de una empresa de chocolates, fábrica de chocolates, Churri creo que se llamaba, en Bilbao. Y los Zabalas eran armeros, tenían la naviera Amaia y tal. Y nada más ocupar Bilbao, se expropió más o menos a la familia ahí. Lo menciono en el libro porque me parece importante subrayar que a ambas familias se les persiguió por el trabajo político que había hecho un miembro suyo, no porque, por ejemplo, el suegro, Constantino Zavala, fuera un delincuente y tal. No sé, sería digno de otro estudio si, por ejemplo, las prácticas del Tribunal de Cuentas español hoy en día, por ejemplo, respecto al proceso, están aplicando una actitud similar a lo que he visto ahí, pero desde el punto de vista académico, científico, no puedo decir que es lo mismo, pero hay ciertas similitudes. Y claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Zavala se hacían llamamientos que, por ejemplo, los Zavala se presentaron en el juicio y alegaron o demostraron su posición a ello, pero claro, estando en el exilio, siendo suegro de, pues era un poco difícil cruzar la Muga y defender aquí sus derechos, es decir, había cierta indefensión ante la justicia española. Bai, galdera bat ingo, hain zuzen Agirrek Estatu Batuekin daukan harremanari buruz komentatu duzu, berak kontaktua hartzen duela Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuarekin, FBI izango zen gara hartan, eta hor dago momentu bat historiaren ikuspuntutik oso interesgarrian ikuste dut. Agirrek eta PNV-ren zuzendaritzak uste zuen harreman horrek ekarriko lukeela ondorio bat oso interesgarria, eta da behin Hitler eta Mussolini garaitu ondoren Estatu Batuek lagunduko zutela Franco ere kentzen. Eta beraz horrek aukera zabaltzen zuela berriro ere jaurlaritza eta indarrean jartzeko eta bat. Horrela nolabait esan justifikatzen zuten ideologikoki Estatu Batuekin bat egitea eta bar. Baina gauza ezaguna da Agirre bera hil aurretik, Agirre 1960an hil zen, justo hil aurretik Estatu Batuek egiten dute aldaketa estrategiko bat eta Francoren alde egiten dute. Hain zuzen ere, gerra hotzean konsideratzen dute Franco aliatu bat sovietikoen kontra eta Sobiet Batasunaren kontra, eta aldaketa horrek markatzen ditu gauza asko. Eta noski, PNV-ren kanpo politika horretan frakaso bada, desertzio bada, eta tartean gainera gertatzen da Galindez kapitulu famatu hura, ezta? Hau da, nolabait esan, Agirre berak eta PNV-ek Estatu Batuekin daukaten harreman hori erabat moztuta edo frustratua gelditzen da. Horretaz zerbait aztertzeko aukera izan duzu?
Bueno, pizka bat. He investigado y he recurrido a las investigaciones que otros historiadores han hecho sobre las relaciones entre Aguirre, el PNV y la inteligencia norteamericana. Pero creo que el fracaso del PNV o la estrategia del gobierno vasco se produjo más o menos ya a partir del año 45. La gran esperanza de Aguirre era que los aliados primero acabaran con el fascismo en Italia, después en la Alemania nazi y luego irían a Franco a liberar la península del franquismo y reinstalar así la república y la autonomía, por supuesto. Eso era la gran esperanza de Aguirre, pero ya, y de hecho Aguirre, aún en plena guerra mundial, en marzo del 45, llega a París con este propósito, e incluso agentes de la inteligencia norteamericana recomiendan a los británicos y a su gente que está allá en París que se encuentren con Aguirre y se baraja a Aguirre como una persona importante en una España post-franquista, post-Franco, mejor dicho. De hecho, se forman ya comandos vascos especiales en París para que actúen como puntas de lanza en una hipotética invasión norteamericana o aliada al sur de los Pirineos. Luego, esto no se produce porque los norteamericanos cambian de intereses y de prioridades. Prefieren pues, una península ibérica gobernada por dos regímenes fascistas, antes por dos estados democráticos tal vez inestables. Y antes la foto que he mostrado con Aguirre en Berlín, en 1956 ya se había fracasado su plan porque pocos años antes o el mismo año Estados Unidos firmó el pacto con Franco por las bases por dólares. Es decir, los yanquis pagaron por instalar sus bases militares en Rota, Torrejón y en plan de la OTAN que también se había creado. Aguirre en Berlín, por ejemplo, en este congreso, él no interviene, aparece su nombre y por un artículo en Eusko Dea, que era el órgano oficial del gobierno vasco en el extranjero, se sabe de su presencia, pero él, según parece, no interviene en Landaburu y el objetivo es mantener aislado a Franco todavía, pero no se lo hace más bien por inercia, porque lo han hecho durante los últimos 20 años, intentar arrinconar a Franco, mantener el aislamiento. De hecho, el Estado español ya había intercambiado o retomado las relaciones diplomáticas con la Alemania federal de Konrad Adenauer y tal, es decir, estaba dejando atrás su papel de paria. Y Aguirre, más o menos 4 años antes de morir, se le ve bastante apagado. De hecho, mantiene el cargo y el título de lehendakari, pero se retira de la política práctica, así como yo lo he visto en los documentos. Bai, bat nator zuk egin duzu balorazioarekin PNVren politikaren frakasoa eta Estatu Batuen aldaketa, baina data hori oso esanguratsua da, 1956an, justu urte horretan gertatzen da, FBIren kolaborazioa Galindez, Nueva Yorken baitu eta Santo Domingora eramateko eta desagertarazteko. Galindez da Agirreren alboko bat, garrantzia handikoa Estatu Batuetan.
uste duzu, hipotesi bat, uste duzu hori izan daitekela beste estatu batuek egiten dioten mesede bat zeharka Frankori, Galindez hortik kendu, eta Espainiar frankistak eskatzen zutelako hori, badirudi, aipatzen dut hipotesi modura eta indizio modura. Nolabait aztertu dutenek Galindezen balizko ibilbide hori, esate baterako bere garaian Vázquez Montalbanek egiten duen obran, agertzen dela Santo Domingon agente frankistaren bat agian Galindezekin interesa zeukana. Hau da, lotura bat egon zitekela Trujilloren kabreoa baino haratago, arazoren bat egon zitekela loturaren bat hor frankistekin. Ez dakit, galdetzen dut. Bueno, Jesús Galíndez era durante algún tiempo el representante del gobierno vasco en Santo Domingo y desapareció en 1956, justamente en la misma página, creo que donde Eusko Deia informa del Congreso en Berlín, aparece también una noticia sobre la desaparición de Galindo. Lo que no se sabe es qué le pasó. Se sabe que fue secuestrado en Nueva York y se supone que el secuestro se explica con que había escrito su tesis doctoral de una forma muy académica pero poco agradable sobre el dictador dominicano Trujillo. El caso es un auténtico caso de inteligencia que ya, hay tantas teorías y tantas investigaciones mal hechas que es muy difícil, a mi modo de ver, de acercarse a la verdad histórica. Y no sé, hay que ser muy especialista en este caso pues para averiguar dónde están las mentiras, dónde la CIA o el FBI o los dominicanos Trujillo han sembrado pistas falsas para despistar. Y luego, claro, también es un tema que se vende y también ha habido historiadores o autores que han hecho lo suyo ahí. Para mí es un tema que yo, por mí, no lo voy a tocar porque es un trabajo que no lleva a ninguna parte, a mí me parece. Tendría que haber nuevos documentos y tal, pero lo veo difícil. He mirado un poco por encima a ver si podría encontrar algo nuevo. Creo que el último libro sobre el caso, no sé si salió en el 2017, creo que lo he mencionado en el libro, pero no sé si le hicieron desaparecer, es decir, si la CIA o el FBI hizo desaparecer a Galíndez para, no sé, un guiño a Franco aquí, te hemos quitado un vasco de encima, no sé, me parece un poco raro porque también, aunque parezca ilógico, los servicios secretos tienen que mantener las formas y hacer desaparecer un colaborador suyo, que ha sido Galíndez, emite una mala imagen hacia otros colaboradores que van a pensar, joder, si no gustamos a los yanquis quizás nos quitan de encima como han hecho desaparecer a Galíndez, pero todo es posible, no digo que no, pero tampoco que sí. Bueno, voy a hacer trampa otra vez y voy a volver al libro. Una cuestión, es que uno de estos era Urraca, has dicho antes, ¿no? No, por Dios. Este es Aguirre. Este es Aguirre. Vale, pero antes has comentado que estaba en Bélgica por estos años, entonces, Urraca. Este podría ser Urraca, pero, joder, mira, tenemos la tecnología para controlar desde la Tierra un robot que hemos mandado a Marte, pero no hay ningún programa para historiadores para que podamos poner caras de personas y luego este programa nos dice, pues tienes una probabilidad del 99% que es Urraca o no lo es. Bueno, eso he entendido mal, pero de todas maneras Urraca sí has dicho que siguió trabajando en Bélgica después. Sí, en el 50 y algo. Sí, en los años 50. Esta semana ha sido noticia que su nieta
ha escrito un libro sobre su abuelo, si no me equivoco. Bueno, ha aparecido la noticia en prensa, muy llamativo, rechazando la memoria no rechazándola, sino al contrario, enfrentándose a ella. ¿Por qué Urraca, que era un tío en realidad de segunda fila, y que además se incorpora, ¿no? Se incorpora, vamos, un poco a verla, da la sensación de que, tal como tú comentas en el libro, que está un poco, él no es republicano igual, pero tampoco es franquista, ¿no? Da un poco, se pone un poco, ¿cómo es esto? Izabelas cuando ve para dónde sopla el viento un poco, ¿no? Pero él era un agente de segunda, en cambio es el hombre sobre el terreno, es el que detiene a Companys. ¿Por qué un tío tan de segunda fila pinta tanto? Esa es la gran pregunta. Bueno, no tenía intención de molestar tanto. No. El dossier de Urraca, el fichero personal de Urraca de la policía, creo que ha estado o está todavía clasificado. No se puede consultar. Yo en Alemania no tengo el más mínimo problema de solicitar al Archivo Federal Alemán que quiero consultar, por ejemplo, el fichero personal de Werner Best o de otro elemento de las SS. Claro, también hay que decir que existe protección de datos y toda esta gente lleva ya más de 50 años muertos y tal, pero bueno, luego Urraca, por un lado, quizás es como persona, quizás es de estas personas que intuyen qué decisión han de tomar para su bien. Por ejemplo, sabe en el 36, cuando tiene que dejar la Universidad de Madrid, donde está de guardián, cuando empiezan los combates, luego lleva un tiempo en la DGS republicana. Cuando ve que las tropas franquistas se están acercando mucho a Madrid, deserta de su puesto y se refugia en la embajada francesa. Luego, de ahí, también sabe cuando tiene que salir de ahí y llegar a través del Mediterráneo a Francia, y de ahí se incorpora luego en la policía franquista. Tiene que pasar por un proceso de depuración, como lo llaman los fascistas, los franquistas, y bueno, luego llega a su puesto y su pasado en la DGS republicana no lo utilizan en su contra. El hecho de que solamente tiene un rango inferior se explica perfectamente con la forma como la policía española solía hacer las promociones, subir de categoría a sus agentes. Por otro lado, si hoy en día hablamos mucho de un excomisario Villarejo, yo creo que Villarejo y Urraca forman parte del mismo grupo de policías selectos que tiene el Estado español para sus trabajos sucios. Trabajos sucios que puede hacer la policía para el Ministerio del Interior o militares para el ejército, etc. Y luego también para determinadas personas o personajes de importancia, tanto sea de la vida política como de la vida empresarial. Porque lo interesante del caso Villarejo es que trabajaba para quien le pagaba, y no solamente era él, tenía más policías. Por lo tanto, desde un punto de vista académico se podría investigar a ver si el comportamiento de Villarejo es algo único o si Villarejo corresponde a una tradición en la policía española. Y si digo policía española, también me refiero a Guardia Civil o CNI o CSIC o como se llamaban antes. Y lo interesante, por ejemplo, es que Urraca está trabajando hasta los 82 años, y eso no porque le prolongaron, le dijeron que tenía que trabajar hasta tanto, sino que él pudo trabajar hasta tanto y no se jubila. Le sacan de la embajada de Bruselas cuando los socialistas llegan al poder en el 82, con la excusa de que él había robado dinero de la caja
y no sé si hoy en día serían unos 300.000 euros o algo así, y le hacen pagar por ello. Algo que hasta cierto punto veo también en el caso Villarejo, sin defender a Villarejo, pero primero le dejan amasar una fortuna de varios millones y ahora, cuando se ha pasado la raya, pues ahora a juicio y a devolver el dinero. Y si digo Urraca y digo Villarejo, tenemos en el caso Gal a Medo, a Domínguez, a Galíndez, Rodrigo Galíndez, el ex general de la Guardia Civil. Y eso, y en los años 60 un elemento de la Brigada Político-Social, creo que se llamaba, que primero estaba en Cataluña, luego lo mandaron a Bilbao como jefe superior de policía, que también le sacaron por supuesta corrupción. Es decir, no son casos únicos, sino muchos casos, y si aparecen más de 2 casos, si ya son 3, suena a sistema y no a casualidades. Bueno, beste galdeak ez badau, itxiko gu, orduen, segizte dut ez da? Vale, hurrengo batean bestera.